Doctor, usted habla de la relación que hay entre la metaficción y la ironía. ¿Cómo se da esta relación? Claro, no toda ironía es metaficcional, pero se puede reconocer una dimensión irónica en la metaficción, ¿no? En el sentido de que la metaficción por naturaleza es un mecanismo en el que simultáneamente hay una ficción o un simulacro de ficción y hay elementos que subvierten las condiciones que la hacen posible. Entonces, esta doble presencia de las condiciones de posibilidad y de su erosión, ¿no? Esto tiene un carácter paradójico y, claro, la paradoja es el fundamento de la ironía. Ahora, cuando hay una yuxtaposición, una presencia simultánea de metaficción y un carácter irónico de esta metaficción, creo que en ese momento podemos hablar, sí, efectivamente, de un tipo de metaficción que puede ser leída como posmoderna. Sí, la función que cumple la ironía en la metaficción es la función de una especie de ácido retórico que disuelve la frontera entre la ficción y la metaficción, o todavía más importante, entre la ficción y la realidad del lector, ¿no? La forma de metaficción más interesante de todas está muy ligada a la tematización de los recursos de la ficción y la metalepsis. Y en la metalepsis siempre hay un juego irónico. En la metalepsis se disuelve se pone en evidencia la frontera que hay entre la ficción y la realidad del lector. Entonces, generalmente se tematiza esta relación, ¿no? Y se pone en evidencia. Entonces, este recurso de la metalepsis es un recurso irónico, ¿no? Entonces, bueno, estudiar además, por último, la presencia de la ironía en la metaficción nos lleva también a reconocer la presencia de una gran cantidad de estrategias intertextuales en la metaficción. La relación entre metaficción e intertextualidad es tal vez la más importante en la teoría de la metaficción, porque podemos considerar que la metaficción es una forma de intertextualidad donde el texto está dialogando con sí mismo y con sus condiciones de posibilidad, con la tradición literaria con la cual está dialogando, ¿no? Y al mismo tiempo está dialogando con las condiciones de lectura de su lector inmediato. Entonces, estos tres elementos, metaficción, intertextualidad e ironía, ¿no? Cuando aparecen simultáneamente, pues nos llevan muy fácilmente a la discusión sobre literatura moderna y posmoderna. Y aquí habría que señalar que la distinción entre un texto moderno y uno posmoderno, en el caso de la metaficción, depende del tipo de intertextualidad. Es decir, la metaficción es moderna cuando coexiste con una intertextualidad pretextual, que quiere decir que hay una relación con un texto anterior. Por ejemplo, en alguna parodia, ¿no? Se parodia un texto específico, ¿no? Hay una relación de uno a uno, ¿no? De este texto nuevo, metaficcional e irónico, paródico, con un texto anterior, ¿no? Esta relación de uno a uno, esta relación intertextual, pretextual de uno a uno, es moderna, ¿no? Porque el nuevo texto se distingue del anterior, que es lo que distingue a lo moderno. En cambio, cuando hay una relación de un texto con una regla de género, con una tradición literaria, estamos hablando ya no de un pretexto anterior, sino de un architexto, ¿no? Archi significa muchos, ¿no? Es una relación de carácter genérico, ¿no? Genológico. Entonces, ya no es una relación de un texto con otro, sino de un texto con un architexto, es decir, con un género, con una tradición genérica o textual. Esta relación es una relación posmoderna, ¿no? La relación posmoderna en la metaficción y en general, cuando es una metaficción posmoderna, se apoya en una intertextualidad genérica, ¿no? Por lo tanto, lo podemos llamar architextual. Esto permite distinguir entre metaficción moderna y metaficción posmoderna. Es decir, la diferencia depende de la naturaleza de la intertextualidad que está en juego. Esto pone en evidencia también que toda intertextualidad es parte de la metaficción. Usted en uno de sus cursos sobre metaficción y cine y literatura ha afirmado que para estudiar la metaficción se requiere una metateoría de la ficción. ¿En qué consiste tal metateoría? Bueno,
Lo que ocurre es que conviene tener una visión panorámica de las posibilidades de la teoría, digamos, un mapa de las teorías y de las tendencias de las teorías, ¿no? Como dar unos pasos atrás, tener una visión panorámica de este universo de las teorías, para poder estudiar un problema tan interesante y tan complejo, ¿no? Tan, digamos, resbaladizo, ¿no? Y tan atractivo como el de la metaficción, ¿no? Así que efectivamente este nivel metatextual, metateórico, permite entrar al terreno de la metaficción. Y yo diría que no solo de la metaficción, o sea, el caso de la metaficción es muy interesante, muy complejo, muy exigente, ¿no? Pero creo que conviene tener una mirada metateórica antes de hacer cualquier propuesta de carácter teórico, ¿no? Sí. Ok. Hablamos ya de la metaficción en la literatura. Usted es un estudioso en investigador de la metaficción en el cine. ¿Cómo funciona la metaficción en el cine? Bueno, funciona de manera muy placentera, ¿no? Es muy gratificante para cualquier espectador observar que, de hecho, prácticamente todas las formas de metaficción en cine están muy ligadas al humor intertextual, ¿no? Como lo llama Michel Lefebvre. Es decir, que una de las formas más frecuentes de metaficción en la narrativa cinematográfica, porque también hay metaficción en el documental, pero en la narrativa, que es una forma de ficción también, sí, ¿no? Es decir, de construcción de una verdad moral, sí, claro, o ideológica, pero lo que uno encuentra con mucha frecuencia en el cine de ficción, por llamarlo así, ¿no? Los géneros clásicos, es la metalepsis, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en el caso del cine, la metalepsis con frecuencia consiste en romper la cuarta pared, ¿no? Es decir, que el protagonista mira hacia la cámara, se dirige al espectador, hace algún comentario irónico sobre su propia condición de personaje, o incluso se cruza la frontera entre la pantalla y la realidad diegética, ¿no? de los personajes que dentro de la película están viendo una película, por ejemplo, ¿no? Este cruce de fronteras entre una diégesis y una metadiégesis, o entre distintos espacios de la ficción, ¿no? entre la película y el espectador, por ejemplo, este cruce de fronteras al que llamamos metalepsis es muy frecuente y cumple generalmente una función, o produce un efecto, ¿no? En el espectador que de manera muchas veces involuntaria, pero en otras ocasiones de manera programática, uno puede asociar con el proyecto de la narración de la ficción brechtiana, ¿no? El proyecto del distanciamiento al que se refería Bertolt Brecht, que consistiría básicamente en romper la ilusión de realidad que produjo la suspensión de incredulidad, ¿no? Y crear una especie de verosimilitud irónica que permite que el espectador tome conciencia de estas condiciones de posibilidad de la ficción y disfrute este cruce de fronteras entre niveles de la ficción. Bueno, pero es una construcción un poco compleja, pero digamos, cuando Tintan voltea la cámara y dice, bueno, ¿a esta qué le pasa? ¿Por qué ahora me trata así? Voltea la cámara para crear una complicidad con el espectador. Están en juego todos estos mecanismos. En realidad, esto es lo que permite que el espectador, aunque sea por un momento, ¿no? Tome conciencia de las condiciones que hacen posible la ficción y, bueno, lo encontramos en todo el cine contemporáneo, ¿no? Está en Amélie, está literalmente en cientos de películas que han sido estudiadas para reconocer los mecanismos. Ahora hay una metalepsis moderna, que son algunos de los mecanismos que hay, por ejemplo, en el Quijote, y que aparecen ya en Chaplin o en Griffith, etc. Y también tenemos formas de metalepsis que acompañan a la ficción y a la metaficción en el cine postmoderno. Entonces aquí podemos encontrar estas películas que tienen antecedentes también desde el cine mudo, ¿no? Hay una mirada postmoderna al cine mudo, hay una mirada postmoderna a la Biblia o a Shakespeare, ¿no? Por supuesto podemos dirigir una mirada postmoderna, por ejemplo, a la puesta en escena de Buster Keaton, ¿no?
Sí. pero el cine mudo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, el cine contemporáneo, de los últimos 50 años, que es cuando se ha intensificado la estética postmoderna, pues con más frecuencia encontramos formas de metaficción y en particular de metalepsis postmoderna en el cine narrativo. También usted ha propuesto que el mejor camino para estudiar la relación entre cine y literatura es la traducción. ¿Cómo se define esta forma de interacción semiótica? ¿Cómo funciona dentro del cine y la literatura? Bueno, creo que puede ser útil distinguir entre una teoría de la adaptación y una teoría de la traducción, ¿no? En la teoría de la adaptación, como lo ha demostrado, por ejemplo, en un libro que acabo de traducir de Robert Stamp sobre teoría práctica de la adaptación, en la teoría de la adaptación, el término adaptación tiene una connotación peyorativa que siempre está a favor de la obra original, que es el texto literario, y es peyorativo contra el cine, ¿no? El cine simplemente se trata de adaptar a la literatura, que sería la forma de arte superior al cine, por definición. Esta teoría tiene una gran limitación, ¿no? Tiene la limitación de que no hace justicia a la naturaleza propia del cine, ¿no? Sino que lo convierte solamente en un arte que está al servicio de otro arte, ¿no? Otra forma de arte, y que por lo tanto nunca va a estar en el mismo nivel de la literatura por definición, ¿no? O sea, es una definición de la que parte la teoría de la adaptación, ¿no? Por el mismo término que se utiliza. Esta teoría, todas las formas de estudio de la adaptación, ponen el énfasis, lo ponen como su propio objetivo, el mostrar el grado de fidelidad que tiene una película a la obra literaria, ¿no? Pero una manzana no puede ser fiel a una pera, ¿no? Porque son frutas distintas, ¿no? Entonces, para resolver este problema que no tiene solución, para salir de esta paradoja, ¿no? Como proponía Bertrand Russell, cuando hay una paradoja, lo único que puede hacerse, como lo hace Sancho Panza cuando es gobernador de Barataria, se presenta una paradoja y lo que hace es decir, pues la persona puede pasar porque es muy buena persona. O sea, lo que se hace es salir de la paradoja y entrar a otro sistema. Entonces podemos dejar a un lado las paradojas de la teoría de la adaptación y adaptar una teoría de la traducción. En la teoría de la traducción, lo que se estudia es que el texto traducido tenga sentido en la lengua del llegado, ¿no? O sea, el que traduce del inglés al francés, bueno, por ejemplo, del español al inglés o del inglés al español, lo que tiene que saber muy bien es el idioma en el que se está traduciendo el texto, el lenguaje de llegada, ¿no? Y claro, para poder capturar en este nuevo lenguaje el sentido que tenía una idea en el lenguaje original. Entonces, en resumen, en la teoría de la adaptación se pone el énfasis en el texto de salida, que es el literario, y en la teoría de la traducción se pone el énfasis en el texto de llegada, que es el texto cinematográfico, la película, ¿no? O, para decirlo de una forma más sencilla, en la teoría de la traducción lo que está en juego es estudiar una buena película, ¿no? Si es una buena película, se puede considerar como una buena traducción. Si la película no funciona como cine, no importa que sea muy fiel, por ejemplo, a los diálogos, ¿no? Es una mala traducción, ¿no? Ya. Es lo que pasa muchas veces con las traducciones, por ejemplo, al español y castellano, que no tienen el mismo énfasis o el mismo impacto que tiene una traducción en el español latinoamericano. Exacto. Okay. Como presidente de Sepancine, dentro de Sepancine hay una línea de investigación relacionada con los temas de metaficción, de autorreflexión dentro de los textos, del cine mismo. Bueno, no hay líneas que se propongan en la asociación. La asociación es simplemente una agrupación de los investigadores de teoría y análisis cinematográfico en México, ¿no? Tiene un seminario permanente de análisis, que desde ahí viene su nombre, pero no propone líneas específicas de trabajo. Claro, en su interior hay ciertas líneas porque son las de los investigadores, ¿no? Claro. Bueno, yo en lo particular, claro, estoy interesado en metaficción y todo lo demás, pero no es una línea de la asociación, ¿no? Más bien, los objetivos de la asociación consisten en propiciar que se profesionalice, que se reconozca institucionalmente la profesión
de estudiar teoría y análisis cinematográfico. Como está profesionalizado desde hace mucho tiempo, ¿no? La investigación sobre teoría y análisis literario, ¿no? Existen las licenciaturas y los posgrados en literatura, las materias de teoría y análisis literario, donde la teoría literaria es el elemento medular sin el cual todo lo demás se derrumba, ¿no? O así debería ser, ¿no? Pero no existe algo equivalente para el caso de los estudios cinematográficos. En México lo que tenemos son una gran cantidad de escuelas de cine, ¿no? Para hacer películas y aprender el oficio de creación, pero no tenemos ningún instituto, ninguna universidad latinoamericana, no existe ningún instituto de investigaciones cinematográficas. Hay archivos, hay cinetecas, ¿no? Para la proyección de películas, hay algunas bibliotecas, ¿no? Modestas, ¿no? Pero no hay ningún centro de investigaciones. Ni siquiera tenemos un posgrado dedicado específicamente a la teoría y el análisis cinematográfico en ninguna universidad de ningún país de Latinoamérica, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero en Estados Unidos hay más de 2.500 programas de doctorado en estudios de cine, ¿no? Aquí no tenemos ninguno, y es una de las razones por las que las universidades norteamericanas no solo desprecian, sino que simplemente ignoran todo lo que se hace en Latinoamérica. Por supuesto que hay cosas obviamente muy valiosas, ¿no? Pero decía que uno de los objetivos centrales de la asociación es, al agrupar a los investigadores, que estamos obviamente dispersos institucionalmente, ¿no? Aislados, pues la idea es contribuir a que haya un reconocimiento profesional, una institucionalización de la profesión, ¿no? Que ya existe. Es decir, que empiece a haber revistas especializadas de investigación, centros de investigación, centros de acopio, ¿no? Si alguien quiere estudiar, por ejemplo, las películas de los directores de los actores más populares en la historia del cine mexicano, como Pedro Infante o Tintán, pues tiene que ir al mercado informal, ¿no? Tiene que ir a Tepito, en la Ciudad de México, tiene que ir a Polvos Azules en Lima, y así sucesivamente. O sea, no hay acceso, no hay una red de bibliotecas públicas que tengan el acervo fundamental de la memoria cinematográfica nacional disponible en ningún país de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tampoco existe el cine latinoamericano, o sea, no existe la circulación de las películas entre nuestros países, y muchísimo menos, es casi impensable que exista una circulación de las ideas, de los libros, de los investigadores. Esto existe en una forma casi ínfima, ¿no? Existe, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, porque no hay centros de investigación dedicados al cine, no hay programas de posgrado, doctoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de la asociación, y creo que en alguna medida también de la Asociación de Estudios de Cine en Brasil y la que hay en Argentina, ¿no? Pues es contribuir a que haya esta institucionalización de la profesión de investigador de cine, ¿no? Ha habido siempre investigadores, y es muy interesante notar que hace 10 años, cuando se creó la asociación, pues más del 90% de la investigación sobre cine era realizada por historiadores, ¿no? En este momento, 10 años después, los historiadores son casi una minoría en comparación con todas las otras formas de estudio del cine, ¿no? Bueno, eso tal vez la asociación ha contribuido a este equilibrio, ¿no? Es decir, que la historia es fundamental, por supuesto, pero no es la única disciplina en las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Claro. Y son maravillosos los estudios de historia del cine o sobre la historia dentro del cine, por supuesto, pero bueno, puede ser importante reconocer que hay otras formas de acercarse al cine y que incluso la misma historia del cine conviene que se nutra de las otras disciplinas. Es muy importante que aunque hay una gran tradición de historia del cine, sin embargo, todavía no se ha escrito nunca una historia del cine universal en ningún país latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, entonces, aunque la historia es la disciplina más desarrollada, no tenemos todavía un desarrollo suficiente para llegar a este nivel. Es decir, que los objetivos de la asociación están orientados a contribuir a sistematizar y a contribuir al avance de los estudios sobre cine en México, que es nuestro espacio más inmediato.
cual es muy importante, ¿no? Porque si está nulo este campo y la asociación contribuye mucho a que se hagan redes de teóricos y de estudiosos del cine, no solamente como la historia, la compilación de lo diferente acervo cultural, bueno, cinematográfico de cada país, ¿no? Sí. Igual que la literatura, pues necesitan líneas de estudio diferentes, ¿no? Claro, por ejemplo, de hecho la investigación en cualquier campo depende de la teoría, es un indicador crucial, ¿no? Es el neurálgico, ¿no? Medular. Si dirigimos una mirada a los estudios de teoría del cine, a la producción misma de teorías del cine en Latinoamérica, entonces, digamos, la conclusión de que se puede hablar de las 4 teorías que se crearon en Latinoamérica en los años 60, ¿no? La teoría del cine imperfecto en Argentina, la teoría del tercer cine, ¿no? Y la teoría del cine junto al pueblo en Bolivia, ¿no? Y las teorías del cine militante que viene en Cuba, ¿no? Pero son muy importantes, por supuesto. Ahora están convirtiéndose en el fundamento de una gran propuesta de lo que se llama el cine multicultural y demás, ¿no? Es muy importante, pero digamos que no son teorías que tengan un carácter programático universal, ¿no? Sino que tenían un carácter muy regional, específico, incluso estaban sometidos a proyectos militantes, ¿no? Bueno, eso es muy importante, es muy legítimo, obviamente, pero digamos que son teorías de carácter instrumental, más que teorías, digamos, de las cuales se desprendan modelos de análisis, ¿no? Son distintos tipos de teorías, ¿no? Las teorías instrumentales son diferentes de las teorías que podemos llamar interpretativas, ¿no? Entonces, se está tratando 50 años después de convertir estas teorías instrumentales latinoamericanas en una gran teoría una teoría interpretativa sobre cierto tipo de cine contemporáneo. Sin embargo, hay más de 50 teorías de carácter interpretativo, ¿no? La historia del cine, ¿no? Similar a lo que ocurrió en la historia de la teoría literaria, ¿no? Más de 50 grandes teorías, y sin embargo, ni en la teoría literaria, ni tampoco en la teoría cinematográfica, contamos con una teoría interpretativa de carácter universal, ¿no? Es decir, ninguna teoría que haya dialogado, que sea derivado de este diálogo con las otras grandes teorías. Entonces, eso significa que, en el caso de la literatura, esto es muy dramático, creo yo, porque significa que para estudiar textos en español, pues tenemos que utilizar teorías que se han derivado de la reflexión sistemática sobre literatura escrita en otros idiomas. Y esto ocurre, decía, también en el caso del cine latinoamericano, que pues, es un cine hecho mayoritariamente en español. No tenemos teorías propias que se desprendan de este cine, ¿no? Sino que utilizamos las teorías generadas en otras lenguas. Bueno, doctor, ya para finalizar, y usted como uno de los grandes investigadores sobre el tema, ¿qué nos puede decir sobre la minificción y la metaficción? Bueno, parece un trabalenguas. Sí, nuevamente un trabalenguas. Pero bueno, realmente esta relación entre la presencia de la metaficción en estos textos muy cortos, ¿no? Que tienen un carácter lúdico, irónico, híbrido y experimental, ¿no? Y tiene que ser muy característico de la zona, de la región latinoamericana, ¿no? En primer lugar, hay que señalar que podríamos proponer la hipótesis de que la minificción es un género literario y es un género distinto a los demás géneros, dialoga con todos ellos, en muchas ocasiones se hibridiza con géneros que no son literarios, ¿no? como el bestiario, como el instructivo, el epitafio, la solapa, la plegaria, etcétera, etcétera, ¿no? Los ironiza, ¿no? Y esta naturaleza que, como decíamos al principio de la conversación, esta presencia simultánea de la ironía con recursos metaficcionales y con recursos intertextuales tiende a generar una escritura lúdica que podemos considerar como posmoderna. Entonces la presencia de la metaficción en textos minificcionales tiende a generar materiales muy divertidos, muy sugerentes, ¿no? Y que son muy abundantes, ¿no? de mucho interés para la lectura, ¿no? Y para
para la investigación. Y llama también la atención el hecho de que sea un género, la minificción, que se ha desarrollado mayoritariamente en la región latinoamericana, ¿no? Entonces, podemos de aquí sacar 2 o 3 conclusiones con las que podemos concluir esta conversación en el caso de la metaficción en la minificción, ¿no? El hecho de que la minificción, no el microrrelato ni el minicuento, sino la minificción, es probablemente bueno, yo estoy convencido, ¿no?, de que es el género literario más reciente en la historia de la literatura, ¿no? La segunda conclusión es que llama mucho la atención que este género literario se ha desarrollado de manera muy espectacular, ¿no?, muy notable, con una gran calidad en la región latinoamericana, ¿no? Porque estamos hablando aquí de textos de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar, de Macedonio Fernández, de Felisberto Hernández, de Julio Torri, de José Arriola, en fin, de escritores, Eduardo Galeano, Burito García, en fin, una serie de escritores de toda la región latinoamericana que tienen una notable calidad literaria, una gran riqueza de recursos, ¿no?, una enorme capacidad de síntesis, el uso de elipsis, y son textos que tienen una enorme intensidad intertextual, ¿no? Son textos que están dialogando con la tradición, con muchas tradiciones literarias que implican una serie de mecanismos de complicidad con los lectores, ¿no?, y que son textos exigentes, ¿no?, y al mismo tiempo son textos muy generosos con el lector, ¿no? Es decir, el esfuerzo que requiere su lectura es recompensado porque genera un placer del intertexto, ¿no?, y de la ironía. Y una tercera y última conclusión es que cuando todo esto se incorpora en textos que además tienen un carácter metaficcional, ¿no?, que era la pregunta, ¿no?, pues entonces tenemos textos que son realmente bueno, a mí me parece que son textos muy divertidos, son textos lúdicos que permiten recuperar el placer del texto, el placer de la lectura, ¿no?, que ponen en el centro del proceso de la lectura al lector, ¿no?, o a la lectora, claro, ¿no?, y que como la mayor parte de estos textos se siguen produciendo, se han producido en los últimos 100 años en la región latinoamericana, bueno, también en España, pero los críticos españoles, muchos de ellos no niegan la existencia de este género. Entonces, bueno, hablaremos básicamente de la región latinoamericana, la metaficción en sí también, donde se ha creado y se ha reconocido esta presencia, ¿no?, este género. Pues bueno, eso creo que está empezando a producir o producirá en algún momento tal vez la primera teoría literaria producida en lengua española.